Well, I think I'm going to make a start. Creo que voy a empezar. Agenda, so we don't want to kind of get behind. Tenemos muchas cosas que ver, Welcome. así que vamos a empezar. Me gustaría darles la bienvenida. Mi nombre es Sue Farrington y soy presidenta de la Federación de Asociaciones Europeas de Esclerodermia. Antes de continuar, me gustaría llamar a Alba, Because she's going to do porque la acabo de ver, duties of taking us porque nos va a explicar las cuestiones organizativas is y demás. Alba, house, ¿está aquí en algún lado? Ahí está Alba. and she's just going to take you through some housekeeping things and tell you about an exciting. Les va a contar sobre las cuestiones organizativas y sobre una competición en la que pueden participar. Thank you, Sue. Muchas gracias, Sue. Bienvenidos a todos. Lo primero que quiero decir, hay espacios libres al frente. Por favor, si quieren, muévanse hacia la parte de enfrente. Primero, algunas reglas. Como saben, tenemos auriculares para los que necesitan interpretación. Can you not hear it? Can we put it up a little bit? ¿Podemos subir un poco el volumen, por favor? Can you hear me better now? ¿Ahora me oyen mejor? Muy bien. So you have headsets. Así que tenemos auriculares, tenemos interpretación para español, húngaro y alemán. When you have questions, Así que si tienen preguntas, las pueden plantear en su lengua nativa y los intérpretes se van a encargar de traducirlas. thank the moderator, the translators. También queremos agradecer a los intérpretes que están atrás por su trabajo en estos días. Durante la sesión vamos a tener unas pausas para tomar café, así que si en cualquier momento necesitan salir un poco a tomar aire, adelante. También tendremos almuerzo Guiding you later on. y les daremos más información después. Para los que se registraron, para para la cena de pacientes, Have a ticket with your deberían tener un ticket con ticket, please. su badge. Si no lo tienen, por favor, consulten con alguien del personal. Now on the background. Ahí está Nina, Gina y Linda atrás. Estamos aquí para ayudarles con cualquier cosa que necesiten. Así es que cualquier cosa, estamos aquí para ustedes. And we're going to be taking Tenemos aquí todo un equipo para ustedes y audiovisual, así que vamos a estar tomando fotos. Si alguien quiere alguna foto en particular, una foto de perfil, nos pueden preguntar también. questions, not for the introduction, but the moderators will explain later on as well how the Q&A is going to Después los moderadores les explicarán cómo funcionarán las sesiones de preguntas y respuestas. do. The picture competition. Y tenemos una competición fotográfica, Picture with the most likes. la foto con el mayor número de likes, así que los invitamos a compartir On the social media channel. fotos en redes sociales, poner el hashtag FESCA y SSC World Congress, y nosotros después vamos a elegir la mejor y la que más Congress. likes reciba y los que más me gusta reciba, y el ganador o ganadora recibirá una entrada para el próximo Congreso Mundial. Así que les deseo que disfruten del evento y que les resulte útil y beneficioso. Muchas gracias. Well, I am really delighted. Estoy encantada de que finalmente hemos logrado llegar a Praga. Como muchos sabrán, planeamos estar aquí en 2020, pero bueno, 4 años después, finalmente estamos aquí en esta ciudad preciosa What better backdrop could we have for our conference? y no hay una vista mejor que podríamos tener para este evento. What we're going to have over the next 2 days, A because ver, ¿qué tenemos planeado para los próximos días? we use some of the world En este congreso vamos a hablar con especialistas, and research. con renombre mundial, con investigadores. Así que vamos a tener conferencias y pláticas que involucrarán a estos especialistas, pero también otro tipo de especialistas, ustedes como pacientes. Speaker. En cada sesión tendremos un paciente hablando o moderando las pláticas, porque creo que Speech yesterday. una de las cuestiones que mencioné ayer es que seremos exitosos solo cuando
colaboremos todos juntos, cuando se oigan todas las voces, forward the agenda that we want, which is para poder progresar, para acceder a un tratamiento mejor y una atención mejor para los pacientes. Necesitamos saber y oír de todos, de ustedes, los pacientes, de sus necesidades insatisfechas, qué es lo que necesitan, qué es lo que les falta. Y también necesitamos oír de la industria en cuanto a regulaciones. Por ejemplo, cuando tenemos un tratamiento, ¿cómo lo podemos llevar al mercado lo más rápido posible? table. Así que vamos a tener mesas redondas que empezará después de esta sesión de apertura, donde juntaremos a representantes de la industria y pacientes y hablaremos sobre lo importante que es la voz del paciente, Organizations la participación de los pacientes of the whole drug life. y eso a lo largo del ciclo de vida entero del fármaco. Opportunity to Este evento es también una oportunidad experiences. para ustedes, para que compartan sus experiencias con nosotros, para participar. Así que no sean tímidos, There's no such thing as planteen sus preguntas. No hay preguntas tontas. a question in your mind Si hay algo que les interesa, who is thinking exactly the same. lo más probable es que haya alguien más que esté pensando en lo mismo. Así que los invitamos, por favor, pregúntenos. So in March 2020, En marzo de 2020, Betty, who's the vice el área Galetti y yo formally approved by the board, fuimos formalmente aprobadas time to take on that role. para nuestros puestos y, como sabrán, fue un tiempo difícil para asumir este cargo, con todo en lockdown. We made the best, Pero hicimos lo máximo para pasar took to their bedrooms to be al mundo en línea y, como todos, participamos en llamadas en Zoom. membership and to our community. Y estamos muy agradecidos The things that we did was to reach out to you. de poder estar en contacto con todos ustedes, porque queríamos ponernos en contacto con ustedes y preguntarles cuáles son los retos a los que se enfrentan, qué es lo que necesitan. Tenemos que crear una estrategia para poder avanzar todos juntos. Y ustedes fueron extraordinarios. Participaron y nos contaron sus experiencias. Work that we've been doing. Uno de los aspectos más importantes del trabajo que hemos estado haciendo es el trabajo de defensa de pacientes. For the last Sabrán que en los últimos 2 años hemos acudido al Parlamento Europeo para compartir nuestras experiencias. Y los retos que identificamos en 2020 nos mostraron que necesitamos un nuevo entendimiento. Así que en 2023 creamos una encuesta de pacientes que implementamos en 20 países y fue traducida a 15 idiomas y recibimos give us some más de 1.200 respuestas. insight into the state of Y lo que descubrimos es la situación alarmante, people were waiting. que el 50% de las personas tienen que esperar hasta 5 años para ser diagnosticados. Having systemic sclerosis El otro 50% mencionó que el diagnóstico les ha impedido trabajar, es decir, que han tenido que trabajar a tiempo parcial o retirarse completamente. well-being. Otro 60% mencionó que se ha visto perjudicada su salud mental. Into the conversations with Y estos son temas que no siempre aparecen en las conversaciones con los médicos. Lo oímos una y otra vez de los pacientes, porque cuando se ven con su médico, conversation to look at them quieren que sean tratados como personas, como individuos, para que los médicos entiendan su situación, could help better shape porque un mejor entendimiento podría ayudar a mejorar el tratamiento en general. patient wants. Los médicos necesitan entender qué es lo que los pacientes quieren, si quieren seguir trabajando, por ejemplo, y qué es lo que se puede hacer para facilitarles esto. Y si no siempre será posible, a veces será difícil que continúen con todas sus aficiones o que jueguen con sus nietos, pero se trata de aspectos muy importantes para poder ofrecerles el mejor apoyo. Really important topic Son temas muy importantes and I'm sure is y
muy importante para mí y seguro para muchos de ustedes también. From the 2023 survey, we produced Lo que descubrimos de la encuesta lo pusimos en un reporte highlight problems, y creo que you en un informe y creo que hay que destacar recommendations. varios puntos y que hay que hacer recomendaciones y encontrar soluciones. Y eso es exactamente lo que hicimos. Code access to the report. Vamos a compartir un reporte al informe con ustedes porque es bastante largo, pero lo podrán consultar. ¿Qué es lo que estamos buscando hacer? Estamos intentando crear redes especializadas Specialist Centre, porque es casi imposible que hundreds of miles. encuentren un centro especializado en esclerodermia. Es posible que tengan que viajar varios decenas o cientos de kilómetros. Support those specialist centres. Así que lo que tenemos que hacer es apoyar estos centros y invitarlos a que compartan su experiencia y sus conocimientos. Es una vía eficiente de cómo ganar acceso desde pueblos y ciudades a estos conocimientos. Pilot that's happened in the UK Hay un proyecto piloto en Reino Unido que está funcionando muy bien, is that those clinicians pero se acabó la financiación. Pero, de hecho, los médicos están continuando por su buena voluntad. Y eso, por supuesto, no es sostenible. Pero es una manera muy eficiente de proporcionar atención al paciente. Y ese es nuestro objetivo como FESCA, therapy. garantizar que nuestros pacientes están recibiendo atención de la más alta calidad, sin importar dónde están en Europa. To address you. He is the El siguiente ponente es el viceministro de Salud checo, Václav Plateník. correctly. What we have here is a man with extensive Es alguien que tiene care policy. experiencia extraordinaria en cuanto a medicina, comunicación y gestión, y lo invito a que nos cuente qué está pasando en la República Checa en el ámbito de las enfermedades raras. Dear Sue, Michaela, Marco, ladies and gentlemen, good morning. Buenos días a todos. Sue, Michaela, Marco. Here in Prague and see Es un gran placer poder estar aquí en Praga y verlos todos aquí. that today because I can imagine it wasn't Me easy imagino que no ha sido el viaje más simple locally en tren, avión o metro. because Y estoy sorprendido de que, it's what people do, what you que todos hayan logrado llegar porque han tenido que superar obstáculos, que es algo que ustedes hacen todos los días. but it's never just the healthcare. The journey often goes through Pero el camino no siempre es solo médico. Tiene que ver también con salud mental, con familia, con relaciones, con sociedad. Hay muchos aspectos que entran en juego, that your journey brought you here today. pero estoy muy contento de que todos están aquí y que podemos continuar este camino juntos. For the Ministry of Health, En nombre del Ministerio de Salud, es un placer y un honor estar aquí ante ustedes y hablar en el Congreso Mundial de Pacientes con Esclerosis Sistémica. on behalf of our institutions, Me gustaría presentar algunos puntos en nombre de la institución que son relevantes para los pacientes checos. opportunity to share some Pero también me gustaría aprovechar esta oportunidad para compartir alguna inspiración y también aprender sobre la situación en sus países. Así que permítanme empezar. the pressing need for comprehensive Tenemos una gran necesidad de atención European reference networks. médica compleja y por eso la República Checa forma parte de redes de referencia europeas que Access to high se centran en enfermedades como la esclerosis sistémicas, por ejemplo, y que aseguran ciertos estándares en el marco europeo. because it shouldn't Como be dijo Sue, your country of residence that determines your conditions or su país de residencia no debería determinar los chances que tienen de recibir atención de calidad. finance issue, but it's No deberían presentarse, no es tanto a lo mejor una cuestión organizativa o científica, pero muchas veces políticas. that are
necesitamos pedir a los representantes que aseguren que la calidad de la atención sea igual en todas partes. Out of 24 existing La República Checa participa en 22 de 24 redes europeas de referencia. Esto significa 56 centros médicos en Praga y Olomouc. hundreds of miles local in Czech Republic because you will find yourself Viajar por la República Checa no es de hecho tan complicado porque si viajan demasiados kilómetros rápidamente se encontrarán en Alemania o Polonia, on the way. We know that it's pero aún así hay obstáculos. in the outskirts. Sabemos que hay personas que viven en áreas rurales donde es más difícil recibir atención médica y que muchas veces tarda demasiado tiempo. Different for patients to live in. Sabemos que hay mucha diferencia si uno vive en Praga o, por ejemplo, en un pequeño pueblo, por ejemplo, uno del que vengo yo, en Moravia del Sur. But the idea of integration into the ERNs not only facilitates the access La integración en redes de referencia no solo facilita el acceso, pero también fomenta la investigación, la colaboración y el entendimiento de cómo tratamos la esclerosis sistémica. Así que una vez que uno entra en estas redes, los chances, de hecho, aumentan. No obstante, el camino puede seguir siendo complicado y para eso necesitamos organizaciones de pacientes para apoyar. the network of centers Además de la red de centros, is underscored by the ongoing project, which también contamos con un proyecto especial, have different names. SIPOVO. This is initiative led by us. Se trata de una iniciativa lanzada por el Ministerio cuyo objetivo es incrementar el acceso a la atención médica de pacientes que sufren de enfermedades raras. Because we saw that the medical institutions don't cooperate, the professionals Y estamos un poco frustrados a veces porque sabemos que los centros médicos no siempre colaboran y comunican. Algunas profesiones médicas no se confían entre sí. equally lost within the healthcare system. Así que muchas veces el paciente se puede perder un poco en el sistema médico, al igual que en el sistema social. Social protection, Uno education is taken care of. tiene derecho a recibir protección social y apoyo. Y por eso hemos invertido en este proyecto para garantizar que haya un plan para que integremos todos estos sectores sociales y médicos juntos. We aim El objetivo de este proyecto first publishing our national es doble. Primero, crear una estrategia nacional para enfermedades raras. or establish Y dos, establecer el cargo de un coordinador nacional para enfermedades raras, by the minister or the que sería encargada por él y coordinada por el Ministerio societal de Salud y que se encargaría justamente de la esfera médica secretary. y social. We also try to talk to patients as much as possible. También intentamos hablar con pacientes lo máximo posible porque reconocemos el rol clave que juegan en todo este contexto. Patient council at our Ministry of Health. En nuestro ministerio tenemos un consejo de pacientes que es consultor. Ask you, is there a patient Una pregunta para ustedes. En sus ministerios de salud, ¿tienen también un consejo de pacientes, un órgano consultor regular? In fact, in Czech Republic, it was the patients who came up De hecho, en la República Checa fueron los pacientes los que dijeron que quieren formar parte de los consejos de supervisión del ministerio. council. So it took some time. Así que esto tardó cierto tiempo, este tipo de cosas nunca es fácil, pero después de varios años, este consejo asiste al ministerio, discute temas de legislación actual, así que fueron los pacientes. Why don't you come? Así que los invito a que contacten a su ministerio y informen a sus representantes que también ustedes quieren crear un Patient organization, consejo asesor. professionals in advocacy and communications. Let them try not to agree on something like that.
and it works. And Y este consejo es muy eficiente. also on our patient council, the report, because I think it's super relevant. Y creo que presentar el informe del que habló Sue también es muy importante en este evento. El Congreso está por empezar. That it brought you here to Estoy muy contento de que that the situation de que están ustedes aquí en Praga. in some cases Y entiendo que en muchos casos la situación puede ser un poco muy difícil desde el punto de vista médico y social, together in some sobre todo cuando se juntan todos estos aspectos. in the Czech Republic and abroad isn't always the best part. Y sé que el Ministerio de Salud no es siempre el mejor socio a nivel nacional o internacional, pero estamos haciendo lo que podemos, nos estamos esforzando. Y no importa lo difícil que sea el camino, estamos aquí para asistirles. Este es el mensaje que quiero compartir con ustedes al inicio de esta conferencia. Muchas gracias. Thank you so much. And Muchas gracias. encouraging to hear what's happening. Es muy bueno escuchar lo que está sucediendo en la República Checa y lo que habrá una revisión del plan de enfermedades raras. Y también se ve que a nivel europeo hay muchas lagunas. Por eso la República Checa puede ser ejemplo para otros países europeos. In different countries. Y un país puede aprender de otro, sobre todo lo que sucede en la defensa de los pacientes y la participación de los pacientes. Es algo donde podemos aprender todos y por eso hace falta compartir las buenas prácticas. Muchas gracias por su tiempo. Is El orador siguiente es Michaela Linkova. in 20 Ella lanzó un grupo de pacientes en 2019. Michaela es muy impresionante. Forma parte del equipo de planificación del Congreso y the amazing art. si todavía no la han visto, vayan a ver la exposición de fotografías, porque esta exposición demuestra los retos que nuestra comunidad tiene que afrontar. Y muchas gracias y ahora le doy la palabra a Michaela Linkova. Thank you, Sue. Muchas gracias. Welcome, everybody. Quiero You made it. Uh, Prague, finally. Quiero dar la bienvenida a todos. Pleasure for us to be Es un gran placer para todos nosotros ser el anfitrión de este congreso. Yo fui diagnosticada en 2015 y no había ningún grupo o organización de pacientes que podría apoyar a los pacientes con esclerodermia. Era muy difícil buscar la información y por eso estoy muy satisfecha poder participar en este congreso donde se pueden juntar los pacientes. Los pacientes en la República Checa afrontan retos similares como los pacientes en otros países. We have a lack of rheumatologists. Hay escasez de reumatólogos. Hay una escasez de experiencia o reumatólogos experimentados con esta enfermedad porque se trata de una enfermedad rara. Tampoco hay problemas con el diagnóstico. Wave, it took 1 and 10 years. Según nuestra encuesta, el diagnóstico tarda en hacerse 1 hasta 10 años. Es muy difícil tener el apoyo psicológico They are overloaded and porque tienen mucho trabajo, no hay ningún sistema automatic psychological support. de apoyo psicológico para los pacientes con esclerodermia. Hay otros sistemas similares para los pacientes oncológicos, pero en la esclerodermia no. Y es muy difícil Process. integrarse como pacientes de esclerodermia en el trabajo. Es difícil recibir el apoyo del Estado, por ejemplo, Of pension, invalid. en la forma de pensión por discapacidad. All these things are Así que todos estos aspectos everything what I could mention here. It's a lot of other things, but no son todo. Hay muchas cosas más que puedo mencionar, pero estos son los problemas más graves. Y por eso big role in las organizaciones de pacientes desempeñan un papel importante en el apoyo de los pacientes. this. You know, it's Y eventos como este for today. It's for you. son Get a lot of tan importantes porque aquí pueden recibir la información, puede
escuchar la experiencia de otros pacientes y the way juntándonos todos podemos cambiar el tratamiento, el sistema de tratamiento de los pacientes de esclerodermia. Muchas gracias por estar aquí, por acudir. Disfruten de los 2 días y estoy segura que será beneficioso no solo para ustedes, sino para nosotros también, porque nosotros podremos escuchar sobre sus necesidades, sus expectativas. as a patient Y organization. nosotros, como organizaciones de pacientes, haremos todo lo posible para mejorar su vida. Muchas gracias. Thank you, Michaela. I Muchas gracias, Micaela. really pull this together without your help. So Sin su ayuda no podríamos organizar este evento. Pesca ha siempre tenido buenas relaciones con la Fundación de Esclerodermia Mundial y por eso es un gran placer poder invitar el siguiente orador. Es profesor Marco Matucci, que es el presidente de la Fundación Mundial de Esclerodermia. Le doy la palabra. Thank you. Thank Muchas gracias. Muchas gracias, Su, you, Mihaela, Václav, Michaela, Václav, dear friends. estimados amigos. It's a honor to be here with you. Es un honor estar aquí con ustedes y es un placer también. It's a pleasure because Es un placer this Congress porque started este congreso empezó hace mucho. at the end of the 70s. A finales de los años 70, cuando empecé en mi profesión, I did not dream to become ni podía soñar con llegar a ser un médico que dedicaría su vida a esclerodermia. you never know. Pero como saben, si cuando uno empieza no sabe dónde terminará. Side medicine Y yo estaba buscando en la medicina la área o el ámbito preparation, your education. que sería muy adecuado Then by chance, mi profesión y por casualidad encontré la esclerodermia. because Y studying a completely different disease, al principio me dedicaba periostosis, a otra enfermedad the growing que es caracterizada por el crecimiento en la piel. at the beginning of the Y a través de la medicina comparativa which is the disease me dije, that is exactly ¿cuál es la enfermedad que es el opósito, el contrario de esta enfermedad? so that's the reason why Y me di cuenta que era esclerodermia. Y por eso empecé a trabajar en el ámbito de la esclerodermia. it is so fascinating Y me fascinó muchísimo, because it's so challenging. porque es un gran reto. It's complex. Es una enfermedad compleja, difícil, impredecible, imprevisible. Takes your breath away. Uno se queda boquiabierto, A patient sits in front. porque cuando uno ve a su paciente enfrente de él, uno tiene que entender no solo la enfermedad, uno tiene que entender cuál es el futuro de este paciente, porque todo depende To give de las medidas que uno puede proporcionar y cómo puede tratar al paciente. Pero les digo una cosa, esto no fue el único motivo. Hubo otros derived from my family because my father, relacionados con mi familia, man of literature, porque mi padre era muy culto he exposed me from the y desde mi niñez and childhood y mi infancia me enseñaba filosofía, literatura europea, rusa, francesa, inglesa, alemana. then by chance Y después, por mera casualidad, 80s still a principios de los 80, was starting scleroderma cuando yo empezaba en el ámbito de la esclerodermia, mi padre me enseñó un libro, of the hunter, Las memorias de un cazador, Sergei Alexandrovich, por Sergei Alexandrovich Turgenev. that is a Russian, Es un autor ruso. and he gave me this because Y él me dio este libro, already for all the others porque yo writers, but these ya había leído otros escritores muy importantes, pero él me dio este libro. stories, Y por casualidad the most hubo una historia dentro de este libro, la más bella historia. thing in medicine that is so powerful. Y les digo que
so Fue una historia muy impactante, muy interesante, what means to be y explicaba lo que significaba ser un paciente de esclerodermia. Y esta historia está escrita de una manera tan emocionante look at scleroderma. que It was yo empecé a ver la esclerodermia en mi mente a commitment. como un principio de un compromiso. Y este compromiso How to era ayudar the methodology we a cambiar la metodología que teníamos create, structures that y quería crear estructuras not me only, que permitirían, no solo a mí, pero a otros también, a estudiar esta enfermedad to study. y a apoyar a los pacientes con esclerodermia. Y por eso estamos aquí, todos juntos. Estamos aquí We want to help each other. porque queremos ayudar unos a los otros. You can teach me. Y solo ustedes pueden aprender, I give to my students always pueden enseñarme. Por eso les digo a mis estudiantes que tienen que escuchar no solo a los profesores, pero si uno quiere entender, tiene que escuchar a los pacientes. Porque el maestro número uno will be the patient. es siempre el paciente. Learn from the patient. Y los médicos pueden aprender muchas cosas de los pacientes. Y por eso los pacientes tienen que hablar y los médicos tienen que escuchar. Y por eso estamos aquí, todos juntos. Y yo tuve el placer de trabajar con Sue durante los últimos años. But it was very exciting. Y todo este trabajo era muy impresionante. We are on the same page. Porque estamos en la misma I have to say that today, and we had also the opening, en la misma ola. it's seeing you here. Y es muy bueno ver a todos ustedes y poder ver que todos podemos ser felices, orgullosos. For what concern myself, I'm a lucky man. Y en cuanto a mí, yo me considero feliz porque estamos juntos. Y estar juntos es lo más importante. Muchas gracias. Thank you, Marco. I think, as I said at the beginning, the Muchas gracias. between the World Scleroderma Como he dicho al principio, la alianza entre nuestras dos organizaciones las relaciones son muy fuertes y vamos a analizar otras oportunidades juntos. say thank you very much to our Ahora, quiero agradecer a todos los oradores que nos ayudaron a inaugurar este Congreso de Pacientes. El siguiente panel es una mesa redonda, ya la he mencionado. Ya he mencionado lo importante que es la colaboración entre todos los actores. Por eso industry partners. hemos invitado a nuestros socios de la industria y los representantes de los pacientes. Ellos van a hablar sobre la importancia de escuchar a los pacientes. Pero antes de nada, quiero aplaudir y agradecer a los oradores. Muchas gracias. So when you're about to Dobrý den. Buenos días. Dobrý den and good morning
everyone Buenos días a todos. for being here Muchas gracias por estar aquí, from all parts of por acudir de todas las partes, de todos los rincones del mundo. to the Vice Minister of Muchas gracias al viceministro de la Salud. highlighted how Él many hizo hincapié en must be done sobre lo que hay que hacer health of his citizens, para la salud de los ciudadanos not just y de todos nosotros. great No into the healthcare system. basta solo involucrar todo esto en el sistema sanitario. In Europe. Yo creo que no todos los ministerios de salud en Europa saben de esto, pero lo que ha dicho Mijaela Sorry. también es importante. Work Ella habló sobre el trabajo importante, sobre la calidad de vida de los pacientes. Annie Gilbert from Y ahora estamos aquí con Annie Gilbert de Ingelheim Christina y Davis Christina Davidson from Amgen. de Angen. Y tenemos también Michael Eschger de Alemania. Y los cuatro miraremos Why sobre por qué involvement la involucración de los pacientes en el desarrollo de ensayos clínicos, de nuevos compuestos, nuevos medicamentos, trae el valor añadido. use our Primero, voy a introducir nuestros oradores. became friends. Son oradores, pero ahora son amigos. Since Yo 2017, he conocido a Annie en 2017, I have here, 2016. if you don't mind, I don't read it. No voy a leer su biografía, Huge pero experience in es muy experimentada en cuanto a la defensa de los pacientes. love her. I hope there is La no quiero mucho people here because she's always porque the patient side ella siempre está al lado de los pacientes. to help us Siempre se esfuerza a ayudarnos and give voice. para dar la voz a nuestras necesidades. I think that's one thing Yo creo que reading because she tengo que leer una cosa, published porque ella J. Open publicó hace poco en BMG Open, es la coautora read it, go de un libro, and pueden leerlo, collaborate. pueden buscar su nombre. Se llama Colaboración entre las organizaciones de los pacientes y los sponsors de la investigación clínica en las enfermedades raras. From a community Lecciones advisory board, de un consejo de patient organization from China, North asesor South America. y las organizaciones de los pacientes. And best Es decir, buenas prácticas para la futura cooperación. explains Esto your past role and explica lo que usted hacía en el pasado y lo que hace actualmente. US. We have Y desde Estados Unidos tenemos Cristina. go in Brussels. Nos encontramos hace un par de años en Bruselas. Yo diría que por casualidad, en un congreso. Talking. Empezamos a hablar, And it's easy to seguimos hablando. talk. Y para mí es muy fácil hablar y para ella también. Found some common Y interests. descubrimos que teníamos intereses comunes, más allá de la esclerodermia. Patient advocate Porque si uno es defensor de los pacientes, to help uno because we are very lucky. entiende las necesidades. Community. Nosotros tenemos la suerte de tener una comunidad muy fuerte. Rare diseases that are No hay solo esclerodermia, pero hay otras enfermedades raras que no tienen tanta suerte de tener una comunidad tan fuerte. any Y por eso Cristina es muy entusiasmada. what we need. Les gusta escuchar lo que necesitamos nosotros y se esfuerza a ayudarnos y forma y diseña nuevos proyectos. Porque colaboramos en otros proyectos más allá de esclerodermia. We have Michael, Y también tenemos a Michael. 16 during an advisory board. Lo encontré en 2016 en una reunión del comité asesor Reading carefully his bio. y hace falta leer su biografía. Michael
ha trabajado como el jefe de logística, He was diagnosed. pero después fue diagnosticado con esclerosis sistémica. He was 31. Tenía 31 años. He had to cancel his career. Tuvo que suprimir su carrera, trabajar a medio tiempo y después de años de tratamiento y un trasplante de órgano. Engaging with the German Scleroderma Association Y trabaja con la Asociación Alemana de Esclerodermia representative. y durante 10 años trabajaba como representante de pacientes, abogando por la concienciación y la mejora de la asistencia sanitaria. Su trayectoria es un ejemplo de resiliencia, compromiso con la comunidad y la búsqueda de objetivos en medio de los retos personales. Así que pueden ver que detrás de los pacientes siempre hay una persona. Different background. Todos tenemos trayectoria distinta y por eso deberíamos ser considerados como actores. Primero, porque tenemos la experiencia de vivir con una enfermedad o con alguien que padece una enfermedad, Skills. pero todos tenemos All together, distintas habilidades really y somos personas que juntas pueden puzzle. formar el futuro. You put the final piece, it's not done. So we Un mosaico, okay. porque necesitamos todas las partes del mosaico para crear la imagen. And Michael, just Ahora bien, minutes. Cristina, Mijal, Know why you explíquenme por favor por qué están aquí. Ahora, Eni, tienes la palabra. Hello, everybody. Hola a todos. Muchas gracias a FESCA por la invitación Round table. a esta mesa redonda sobre un tema que me es muy cercano. Estoy convencida de que hace falta incluir la voz de los pacientes en cada aspecto del desarrollo de los fármacos. Slide. Am I allowed to do that now? I would have asked you. Thank you. Yes. Tengo una presentación. ¿Está bien si Help us. la presento? Creo que sí, nos ayudará a entender mejor. Yes, so I just try to do it. A ver, aquí está. Okay. So I'm Annie Gilbert, Soy Annie Gilbert. Global Patient and Site Engagement Lead for Boehringer Ingelheim. Trabajo para Boehringer Ingelheim y me dedico a la atención a pacientes. Y gracias a mi trabajo estoy aquí en 2021. Boehringer Ingelheim hizo una cumbre mundial y los pacientes nos hicieron oír de manera muy enfática Drug development. que quieren participar en el desarrollo de nuestros fármacos. Así que creamos un equipo específico para este fin. Y yo tengo la suerte de formar parte de él. Oh, do I just go like that? Yes. Okay. Massive slide Esta es una gran pantalla, to talk about was that pero lo que quiero mencionar patient voice in so many different es que queremos involucrar a los pacientes en diferentes aspectos, en todos los aspectos del tratamiento. and today, what I wanted to focus on was Hoy me quiero centrar 4 arrows en las 4 flechas que ven en la mitad de la diapositiva. Así que no se preocupen, no voy a dedicarme a todo lo que ven aquí. Esto es como un mapa que fue proporcionado por EUPATI, con la que colaboramos muy estrechamente. Y nuestro objetivo es alcanzar todo lo que pueden ver en esta trayectoria. Ven 4 flechas en el centro, las prioridades de investigación, porque es absolutamente clave que entendamos las necesidades insatisfechas de los pacientes, porque cuando estamos desarrollando nuestros fármacos tenemos que cumplirlos, tenemos que tomarlos en consideración, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Es muy importante, ¿verdad? Así que es absolutamente importante que patients. We provide contemos con información relevante, que escuchemos a nuestros pacientes y que trabajemos con sus recomendaciones y que, por ejemplo, reembolsemos los servicios que necesitan, por ejemplo, en cuanto a viajes o atención.
We definitely need your help with our trial communication. Y también necesitamos ayuda con la comunicación en cuanto a ensayos. Cannot do that without you guys. No podemos hacerlo sin ustedes, nuestros pacientes. And then finally, the dissemination. Y al final tenemos la diseminación y la comunicación después de la aprobación. Hay que incluir las voces de los pacientes en lo que es la parte regulatoria Documents. y lo que se trata del lado tecnológico. Yo, de hecho, no trabajo en esta última parte, Engagement team. pero tengo un equipo grande de 15 compañeros en Ingelheim, en Alemania, que se centran en la atención en pacientes en todo el mundo. Contamos con especialistas que trabajan en los respectivos países donde estamos presentes alrededor del mundo. Aspire to follow Así que nuestro objetivo es cumplir, es seguir este mapa. Voy a ser sincera con ustedes. Todavía tenemos obstáculos y retos. No los estamos logrando al 100% todavía. challenges, making sure I have the right Tengo que centrarme en tener la información correcta al tiempo oportuno del asesor correcto. Y todo esto cambia con el tiempo y con mucha frecuencia también. Pero ya estamos casi allí. in my team. En mi equipo, mi objetivo es que el 100% de nuestros ensayos cuenten con la participación de los pacientes. Así que muchas gracias por invitarme a esta mesa redonda y estoy ansiosa por oír sus preguntas. Now, Christina. Cristina, Everything that she said. tengo que decir que estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Annie y me he encontrado con algunos compañeros de su equipo y son impresionantes. Yo trabajo para una empresa que se llama Horizon Therapeutics. 30 years. Y cuento con una carrera de 30 años, lo acabo de contar. Trabajé para diferentes agencias y empresas farmacéuticas y siempre digo, y la persona que tiene la enfermedad, el paciente, yo pensaba que era algo intuitivo, algo muy lógico, pero gran parte de mi carrera la he pasado luchando porque los pacientes sean incluidos. Creo que es muy importante, ya sea para empresas pequeñas o grandes, que sigan este ejemplo. Folks on the ground. No necesitamos 65 personas en el terreno. More. It can, Necesitamos with engaging. que estén en contacto con las personas que están lidiando con la enfermedad, con la comunidad. Estoy convencida Or holding us responsible. y de que es importante y estoy muy contenta de que la industria está empezando a entenderlo, porque necesitamos medirlo todo. Hace unos 6 o 7 años, All like to talk to each other and share. porque en el ámbito de la defensa de los pacientes nos gusta hablar y compartir experiencias. Y había un hombre, Michael Burlow, que trabajaba en el desarrollo y la investigación Voice really early on. y Called development. él incluyó a los pacientes en los protocolos de desarrollo y descubrimos de que iba a ser beneficioso, de hecho, que es beneficioso incluir a más actores, a darles más espacio a las personas. More people in this process. And what he said about doing is saying, okay, I'm working. Y él dijo, estoy trabajando con científicos. Hay que medir, hay que crear un sistema métrico. Tenemos que evaluar dónde estamos en una escala de 0 a 5, por ejemplo. 0 significa no tenemos ninguna participación de pacientes. Número 5 significa que estamos co-creando conjuntamente todo con los pacientes. Y de ahí aprendimos a involucrar a los pacientes desde el mero principio. And find new ways to get over those barriers. Hay que encontrar caminos y soluciones para superar obstáculos, los obstáculos globales y muchos otros, porque cada país se enfrenta a diferentes barreras. Y por eso estoy muy contenta de estar aquí y de poder aprender de ustedes y de compartir. Thank you very much. Muchas gracias, Cristina. Michael. Michal. Thank you, Ilaria.
Muchas gracias, Hilaria. Your question, why Me gustaría volver a tu pregunta de por qué estoy aquí. because you asked me to. La corta es porque me invitaste. The long answer is La larga es que already mentioned in mencionaste que nos encontramos por primera vez en 2016. Congress. También fue en un congreso mundial. That was the very moment Y ese fue el momento cuando empezamos a trabajar juntos con también Boehringer Ingelheim y otras empresas farmacéuticas para involucrar a los pacientes en los estudios médicos. Así que he estado participando desde el mismo principio. people perhaps Y creo que había unas 8 personas en una sala enorme y estábamos discutiendo cómo empezar este proyecto, cómo lanzarlo, cómo abordar este evento. I don't have slides. Yo no tengo diapositivas, pero tengo And now? Yes, please. Okay. Yes. un discurso preparado que ahora me gustaría presentar. And I would ask if we could keep Y me gustaría the pedir si of the podía- cycle. si podemos dejar las diapositivas sobre el ciclo de vida allí porque podrían ser útiles luego para el debate. Yeah, it fits quite good, I think. So, I'm delighted to speak to you today. Es un placer poder hablar hoy sobre un tema que me parece que es de suma importancia, As well for patients, ya sea para pacientes o para las compañías farmacéuticas industry, and as well for the medical y profession. también para los profesionales médicos. About the importance of early Se involvement trata de la investigación participativa en el contexto de enfermedades raras y de implicar a los pacientes in rare diseases. desde el principio. Hay más de 6.000 enfermedades raras y escleroderma es solo una de ellas. Affect only a few people in Una de esas enfermedades afecta solo a unas cuantas personas, pero un total de entre 26 y 30 millones de personas sufren de estas enfermedades en Europa. potential. Entonces hay un potencial enorme en esta cantidad de personas. Las enfermedades raras suponen un reto especial para el sistema sanitario. A menudo se manifiestan en la infancia. Bueno, esto no se aplica a la esclerodermia, See, as you know, pero también hay una que afecta a los jóvenes y muchas veces conllevan a una reducción significativa de la esperanza de vida. Suelen tener un curso crónico que impacta en gran manera la calidad de vida. in patients. So therefore, urgent Por lo tanto, es urgente seguir investigando en el campo de las enfermedades raras to better understand para que podamos comprender mejor su prevención, su diagnóstico y su tratamiento. research in this area. La investigación en esta área is hindered by the se ve obstaculizada por la falta de recursos y eso a varios niveles. Primero, few researchers dedicated. hay pocos investigadores que se dedican a cada enfermedad individual. Depression luckily disappears. Esto está desapareciendo este punto desaparece cuando uno llega a un congreso como este. And yesterday I spoke Ayer to a clinician hablé con un médico y me dijo que este congreso o este tipo de congresos que reúne a pacientes y médicos es único en el ámbito de las enfermedades raras, así que podemos estar orgullosos de nosotros mismos. geographically dispersed. Otro punto es que los pacientes están geográficamente dispersos, lo que dificulta organizar estudios significativos. And respective diseases profiles often Las bases de a highly complex clinical los perfiles de las enfermedades muestran un fenotipo clínico muy complejo que también hace más difícil la investigación. from the outset. Así que, ¿por qué deberíamos implicar a los pacientes desde el principio? Some important reasons. Me gustaría compartir algunas When patients are razones importantes. research, everyone Cuando los pacientes forman parte del proceso, hay beneficios para todos. those affected, meaning the patients, can influence Los pacientes pueden influir en la realización de la investigación y la investigación se puede centrar más en sus necesidades. El objetivo más importante es prevenir enfermedades, encontrar mejores maneras de tratarlos y salvar las vidas de las personas y mejorar su salud. innovative product Encontrar productos innovativos
y avanzar en el tema, en la digitalización y all the faster incluir los tratamientos groups. en la atención que proporcionamos a los pacientes día a día. Early involvement of patients allows for a better understanding, Incluir a los pacientes nos permite entender mejor las enfermedades, sometimes even decades. porque los pacientes suelen contar con años o incluso décadas de experiencia con su enfermedad y nos pueden ofrecer información muy valuable en cuanto a tratamiento Progression. y al progreso de la enfermedad. Estos conocimientos pueden ayudar a los investigadores a identificar mejores tratamientos y terapias. Los pacientes deberían tener el derecho de contribuir con sus experiencias al proceso de desarrollo desde el principio To the dissemination a lo largo de todo el proceso de la vida del fármaco, desde la implementación hasta la diseminación. Los pacientes strengthens y su implicación también fomentan in research activities. la creación de una comunidad fuerte que significa un apoyo y crea un espacio donde pueden presentar su voz y compartir sus experiencias y participar activamente en decisiones que afectan su salud. Let me close with this. Y con esto quiero terminar. La participación de los pacientes a menudo Requires a cultural change. requiere un cambio cultural. Prepared Los científicos tienen que estar preparados a cambiar los procedimientos que utilizan. workshops or training Puede que sean necesarios diferentes cursos o talleres para poder entender la amplia gama de lo que significa involucrar a los pacientes en el proceso. Muchas gracias. So, before starting our conversation, Antes de seguir con nuestra conversación, podemos volver un poco al título de la it's you. presentación. Just one moment, and then I need this. Podemos volver solo un momento a la You see the presentación, a la primera diapositiva. Very good. So, there are three words Tenemos 3 palabras aquí important in the que son muy importantes en el título. Organizaciones de pacientes. patients that join Porque los pacientes que se involucran en consejos asesores de empresas farmacéuticas necesitan una comunidad que los apoye. need to represent themselves. No se representan a sí mismos, representan poblaciones enteras, poblaciones con diferentes problemas. About my own experience, Yo hablé de mi experiencia personal, digital ulcers, because pero no estoy ignorando, por ejemplo, úlceras digitales porque a mí no me afectan o muy poco. living within a patient organization Pero cuando uno es parte de una organización de pacientes, me permite abordar y presentar todos los aspectos de una enfermedad. Y luego podemos hablar de compromiso. Es muy importante participar e invitar a las invite them organizaciones de pacientes a que sean activas. No se trata solo de invitarlos, muy bien, lo hemos hecho, listo. Tenemos que escucharlos realmente, aprender de lo que nos están diciendo y después hacer have learned. e implementar lo que hemos oído. Thank you. Muchas gracias. Following slide. Ahora te puedo pedir que pongas la próxima diapositiva. Así que podemos ver el ciclo de vida de un fármaco aquí. Where patients should be involved También por qué los pacientes deberían participar. on the left side. A la izquierda The podemos ver que cuando una empresa farmacéutica tiene la idea de crear un fármaco specific disease due y centrarse en una enfermedad específica en base a experiencia previa de otros ensayos, por ejemplo, o por las personas que trabajan en la empresa y su experiencia, our deberían entender cuáles son nuestras necesidades más agudas.
could be, Pues se puede tratar de or could be fatigue. cuestiones que afectan a pulmones, se puede tratar de fatiga, se puede tratar de úlceras digitales. Them, Entonces hay que the unmet needs. centrarse en las necesidades no cubiertas. Protocol Pero también hay que centrarse en el diseño del protocolo. Nosotros como pacientes podemos proporcionar información e influir en los resultados. to my mind, the example Se me ocurre, por ejemplo, el ejemplo de la enfermedad de Duchenne. is a neuromuscular Se trata de una enfermedad neuromuscular que afecta a los niños. remaining set on a chair can be hard, difficult. Y puede ser bastante grave. Y en el diseño del protocolo, el objetivo fue 6 minutes mejorar test. un test de caminar. Significa que el niño o niña tenía que caminar el máximo número de metros en 6 minutos. Organization said, listen, Y las organizaciones pacientes dijeron, oigan, esto no es posible. 6 seconds. Si a lo mejor, si caminaran 6 segundos, estaríamos contentísimos, pero 6 minutos. Entonces, las organizaciones de pacientes, todas juntas, se esforzaron porque el protocolo fuera revisado. Así que este es el efecto de las organizaciones de pacientes. Give you a better idea on the Pero también podemos ofrecer una mejor idea de lo que son los criterios de inclusión, porque no siempre es fácil encontrar pacientes de enfermedades raras clinical trial. que participen en la investigación y en los ensayos clínicos, por ejemplo, cuando se trata de la investigación de un órgano específico. Así que en eso también podemos ayudar a identificar criterios de inclusión o exclusión, tomando siempre en cuenta la seguridad que es para todos nosotros, los pacientes, los consejos asesores, las compañías farmacéuticas, el objetivo más importante que tenemos, mucho más importante que la eficacia del fármaco. And anybody joined a clinical trial? ¿Alguien ha participado en un ensayo clínico? Otherwise, ¿Solo usted? No. otherwise you would have experienced Porque en caso contrario tendría una experiencia muy horrorosa. the informed consent. Es el consentimiento informado. Es decir, para participar en un ensayo clínico uno tiene que dar su consentimiento, Some papers, y recibe documentos, los lee, pero no entiende nada, ni papá. sign it, and say, yes, Pero a pesar de ello, yes, I know I have the right. tienes que firmar este documento diciendo, sí entiendo, no voy a preguntar nada, sí puedo dejar de participar en el ensayo sin explicar nada, Medical care, etcétera, etcétera. really, Pero I understand en realidad, for your legal compliant, but yo entiendo que uno tiene que hacerlo por motivos legales, pero se puede hacer de una manera más fácil. also En enfermedades infantiles infographics. tenemos The person that joins really gráficos o imágenes, porque los niños tienen que entender lo que va a suceder. which is recruited, enrolled, Y court, se habla de reclutamiento, de cohortes, etcétera. Pero esto es una terminología muy antigua, porque los pacientes eran como soldados que se involucraban en un cohorte, a trial. que se reclutaban como soldados. A veces yo también suelo utilizar la terminología antigua, pero es la forma que se convierte en la sustancia. Now I would like to ask my first question. Y ahora, mi primera pregunta. You spoke that Ani, tú has dicho you are not part of the last que no formas parte de la última flecha, de la última fase. activity. Do you run ¿Qué tipo de actividad the trial desarrollas and antes del diseño del proyecto y
¿Qué tipo de actividad This is the first consume mucho tiempo? search priorities. Ahora estamos en la primera flecha, las prioridades de una investigación. Y lo que hacemos es que desarrollamos un plan de evidencia, un plan de pruebas. Eso se hace en el mero principio del desarrollo. Information that goes into this evidence Y se usa mucha información para elaborar este plan. goals and what I Yo he hablado sobre mis objetivos, hay unas medidas que miden mi performance y we're already, and en mi caso es la involucración de los pacientes. this is about those gaps. Y hablamos de las necesidades insatisfechas, de los huecos en la investigación, cuál será el objetivo, el resultado de la investigación. Y también hay otra parte que vamos a abordar más tarde, pero esta parte también se involucra en el plan. Loading. So it's doing a lot of Hablamos preparation work. de los trabajos preparativos. Es una cantidad enorme antes de empezar a diseñar el proyecto. Which I'm a little bit off topic, I hope you don't mind. Y ahora voy a hacer una paréntesis. Diversity, equity, Hablamos de la diversidad, equidad y la from 2020. inclusión. Y eso también lo incluimos en el plan para el 2024. Y mi consejo me ayuda con el diseño del plan y necesitamos la participación de las comunidades menos representadas. Necesitamos todas esas personas en el consejo. Sí, es interesante, es importante. Hybrid clinical trials. Y ensayos clínicos híbridos podrían ser una oportunidad para conseguir esto, porque Patients have to drive. hay ensayos clínicos donde los pacientes tienen que ir en coche a los centros de investigación, tienen que hacerlo una vez a 2 meses, cada 2 meses, 3 meses. Eso es muy difícil, pero algunas partes del proyecto se pueden hacer desde su casa. That has to travel in winter. Pero se puede imaginar un paciente con esclerodermia que tenga que viajar en invierno para hacer una prueba de sangre o de la respiración. Bueno, esto se puede hacer en casa. Would bring more robust Y en cuanto a la diversidad, bueno, una comunidad diversa también conlleva resultados diversos. Esto es esencial si hablamos de ensayos clínicos y las personas que participan en los ensayos, no quiero decir reclutados en los proyectos. So I'm training the whole Y la REA me dijo de no decir la palabra reclutar o reclutado o otros términos muy obsoletos que no se utilizan. Pero volviendo a mi tema, challenges. tú me has preguntado sobre los retos, Hilaria, y por eso quiero hablar de este tema. Like I said, was the timing. Un gran reto es el timing, el calendario, los planes, Of the phase 2. porque tenemos que planificar la fase 1 sin saber los resultados, la fase 3 sin tener los resultados de la fase 2, porque la fase 3 es la fase donde se hacen todos los ensayos y donde presentamos nuestra aplicación por la licencia. Not because the process is the Y la contratación es un reto, pero no por motivos procesuales. still takes 8 weeks. And I'm Pero esta fase tarda 8 semanas en terminarse. but at the moment it's Mi objetivo es reducir este periodo a 6 semanas. No sé si ha respondido a tu pregunta. Sí, sí. Cristina, preparando esta mesa redonda, leí mucha literatura. If all pharmaceutical companies, Y si todas las compañías farmacéuticas, todos los sponsors organizations, piensan que la involucración de los pacientes es importante, that this involvement should be pero measured esta involucración debería ser medida. better. Es lo que piensan las compañías farmacéuticas. Are you working on this? Do you Mi pregunta es, some KPIs? ¿ya tienen Key performance planes para So, as I mentioned in my indicadores de performance? been
algo así. But as my career Como he dicho, esto es una pasión para mí. Al principio, cuando analizamos cómo medir la voz de los pacientes, yo trabajaba en el ámbito de los ensayos clínicos and I moved away from y trials for a little while. después dejé de trabajar en este ámbito, pero mirando hacia atrás, Changed in those 7 years. después de 7 años, vi que casi nada ha cambiado. This gentleman, Mike Boudeleau, who's no longer at BioMarin, but is Y hablamos de este proyecto del señor Buffalo que participaba en este proyecto. Y él propuso lo siguiente. research priorities section. Vamos a medir la participación de los pacientes desde el principio, How are we doing and how desde el diseño. Y nos preguntamos, ¿qué hemos mejorado? Y lo que demostró él con el proyecto piloto es que desarrollaron el protocolo it was a quick junto con los pacientes y después, gracias a ello, el proceso era más fácil, más rápido, sin enmiendas. quickly Y también el estudio se realizó más fácilmente y más rápido. Y por eso proving externally that this is the right no me gusta demostrar a externo que es la cosa buena. Es importante para mí internamente. Hace falta cambiar todos los aspectos. Sobre todo, si hablamos del proyecto, de la terminología que utilizamos, eso hace falta cambiar. Yo he trabajado en una compañía más grande y se ve la pasión por involucrar a los pacientes. En compañías más pequeñas somos capaces de empezar nuestros proyectos. Si tenemos la oportunidad, la utilizamos. Pero sí, esto es un reto para compañías más grandes. Yo creo que esto es lo que tenemos que hacer como la industria. Y tenemos que ser responsables por lo que hacemos. pharma companies are incorporating rare Cuando compañías grandes involucran a otras compañías, nosotros tenemos que ayudar a estas compañías farmacéuticas cliently move faster para poder progresar más rápidamente. Tenemos que encontrar nuevas vías. following you. Yo te sigo a ti. Trying to incorporate into Yo Amgen quiero involucrar lo que estáis haciendo vosotros a lo que hacemos nosotros. Y muchas gracias por su esfuerzo. passionate about Por eso because unfortunately tengo esta pasión por medir cosas, evidence porque se ven, really don't change. porque se puede ver que las cosas no suelen cambiar. Giving the floor to Pero antes de dar la palabra a Mijael, 11 en 2011, European EULEARN, la Sociedad Europea de Reumatología, for clinical research, declaró at least 2 patients had to be que represented. por lo menos 2 pacientes deberían estar participando en cada ensayo clínico. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que es suficiente? That's something more ¿Hacen lo mejor posible o se debería hacer más better for us, para life, fatigue, trabajar en el ámbito de la calidad de vida, la insomnia, etcétera? Things a start. Bueno, todo tiene que empezar en un lugar. It's important to engage Pero the patient es importante hablar de la involucración de las organizaciones de pacientes, la comunidad. Eso es clave. A veces no hay looking at other ways to grupos de pacientes de enfermedades raras, be kind of across all of industry pero espero que haya organizaciones en todas las enfermedades. to recommend folks that they think are really good for the Pero las organizaciones pueden recomendar a la gente que sería adecuada para participar en el diseño de los proyectos. we can get Necesitamos toda la información posible. patient and insights and we need Se pueden involucrar los pacientes y su información de distintas maneras. Y puede ser suficiente hablar con una persona y un consejo. Yo tengo una visión y un sueño. work in a lot of rare Nosotros trabajamos en distintas enfermedades autoinmunes o inflamatorias. all of these rare disease Y lo que me gustaría es lo siguiente,
que todas las organizaciones se junten y hablen de una voz. on it is to have an overall Yo me gustaría tener un panel asesor con participantes de todos los países para que podamos entender las enfermedades enfermedades autoinmunitarias o inflamatorias, para entender mejor la cosa. Yesterday morning at 7, Lo hablamos ayer right? a las 7:30. When we met, Mijael, were cuando nos encontramos por primera vez, in a phase 3 trial. tú asistías en un ensayo de fase 3. Do you think you would Y mirando atrás, suggestion if you habrías tenido been una propuesta before? So si hubieras reclutado en la fase 2 o en el diseño del protocolo? As you said, I've been involved. Sí, como has dicho, yo participé en la fase no como un paciente, pero como un representante de pacientes. Por eso yo no tomaba el fármaco, el medicamento. Yo ayudaba a desarrollar muchas cosas para la fase 3. For example, Por ejemplo, hablamos sobre el enfoque, sobre la participación de los centros de pacientes, como compartir la información con los pacientes sobre los folletos, información sobre los efectos adversos, etc. También grabamos vídeos. Así que hicimos muchas cosas muy bonitas. the other patients La información to develop this. por los pacientes era crucial para este ensayo de fase 3. Pero el diseño ya estaba fijado y no se podía cambiar en aquel I entonces. think that the input of Por eso yo creo que la información que pueden aportar los pacientes a fases precoces, eso habría sido muy eficaz. there are certain advantages. Y también hay muchas ventajas. I have to get that different. In my opinion, A mi parecer, los pacientes deberían ser involucrados desde el principio at the very beginning, de la investigación, what kind of medicine do patients actually wish? Is the question. porque la pregunta que tenemos que plantearnos es qué tipo de medicamentos los pacientes desean y cuáles son los retos que afrontan los pacientes. Y estas deberían ser las preguntas al principio de la investigación. Y como ya he dicho, los pacientes con enfermedades raras Experiencing their own disease experimentan su enfermedad sin ser diagnosticado. Por eso saben lo mejor lo que sucede en su cuerpo. Ven las alertas precoces many informations more. And y tienen mucha información. Hay más ventajas de la involucración precoz de los pacientes. Por ejemplo, study design of the diversity of the patient. si los pacientes o la diversidad de los pacientes se refleje en el diseño, eso es necesario. Los pacientes con esclerodermia son muy diversos. Informations Es decir, involucrar esta información en el diseño mismo de la investigación, esto brindaría muchas ventajas. Y por otra parte, in a study is also very important. el cumplimiento de las reglas por parte de los pacientes, eso es esencial. The pharmaceutical Como sabemos, company, las compañías farmacéuticas, I shouldn't say it, but yo sé que no debería decirlo, pero esas compañías reclutan a pacientes. for this study Después tienen un conjunto de pacientes que son disponibles tend to drop out. y a veces los pacientes terminan su participación. Motivos pueden ser de índole médica u otra, pueden ser motivos personales Tolerance, o los motivos relativos a la tolerancia. able to handle Muchos pacientes no son capaces de having a very lidiar con uncertain situation. situaciones no ciertas, porque tener una enfermedad rara es algo incierto. Y si uno participa en un estudio, eso también genera incertidumbre. Uno no sabe si va a recibir el medicamento o placebo.
Así que hay una serie de situaciones inciertas en la vida del paciente y esto influye en el cumplimiento de las reglas por parte de los pacientes. Y si se involucran a los pacientes a fases iniciales, si pueden aportar desde el principio, yo creo que el cumplimiento mejorará y el número de los pacientes que terminen su participación disminuirá. Last but not least, when you involve Y patients, finalmente, cuando involucramos a los pacientes desde el principio, somos capaces de identificar los beneficios potenciales que esto brindará. I'm talking about individual Me therapy refiero a terapia individual as y individual. la esclerodermia también es muy individual Involve patients y hay que reflejarlo, hay que incluir a los pacientes a la hora de crear el diseño del ensayo para que éste pueda realizarse de manera más adecuada. Thank you. Muchas gracias. You guys made me be a bad moderator. Ahora me hicieron un moderador malo porque Time, so we have eh, 10 minutes. estaba tan cautivada por lo que estaban diciendo que no estaba mirando la hora. Todavía tenemos 10 minutos. En cuanto a datos de pacientes, This data more and more. queremos más y más datos hoy en día. Development Y developed a tool. el enfoque en pacientes se está desarrollando y se ha creado una herramienta Interpretation of patient para observar las experiencias de los pacientes e interpretarla. have patient experience data. If patient Pero no podemos contar con datos de pacientes si estos no están participando. Así que, Michael, to the definition that de acuerdo a la definición de la FDA, refers to que dice impact of the que condition los síntomas influyen en el funcionamiento, en la calidad de vida, en la preferencia de tratamiento. are important to ¿Qué resultados son los importantes para los pacientes en las terapias? ¿Crees this is the right que esta es la manera correcta de abordar o de tratar estos datos que no son datos científicos? I think that this is the right. Desde el punto de vista general, creo que es el camino correcto, pero creo que hay que añadir varias cosas. Ayer justamente miré este documento de la FDA, cómo está redactado, qué expresiones se han usado en el texto y descubrí que han incluido una definición muy amplia de lo que son los datos de los pacientes, también de quién puede colectar estos datos y una también definición amplia de cómo se colectan estos datos. Así que esto es algo bueno, yo diría, The wording is porque can provide. lo que entiendo es que And any todos podemos colectar datos de pacientes y todos los datos son valiosos. examples. Y para dar algunos ejemplos, So the good thing lo bueno es de esta definición amplia es que podemos incluir we want. todos los datos que queramos. That's the good side. But the other side of a broad definition is Por otro lado, esto significa que más tarde tenemos que definir a la hora de evaluar los datos maybe persons or organizations tenemos que definir enough experience si hay personas, organizaciones que, por ejemplo, no tenían suficiente experiencia. Entonces hay que evaluar y analizar los datos persons and what are this any data y evaluar los datos en cuanto a la calidad de la colección. paper of the FDA. It is a good start. Así que este documento es un buen comienzo, pero después hay que tener en cuenta la calidad de los datos. When you figure them out, Así que una vez que los evaluemos, hay que mirarlos de manera detallada y tener mucho cuidado al utilizarlos. sine qua non data. Si esa es la condición sine qua non, los datos tienen que ser fiables. Data. Now we have the new European Health Ahora tenemos también una nueva base de datos europea, for the que
también, bueno, significará más carga burocrática. Do you have any Annie, ¿tienes alguna idea de cómo in clinical trials? aplicar estos datos de pacientes en el diseño de ensayos clínicos? Boehringer Ingelheim, we En Boehringer Ingelheim incorporamos estos datos en el plan de evidencia del que hablaba antes, el primer plan al mero principio. that's the way that it can then be Entonces, de esta manera lo incorporamos en el diseño, porque en este plan de evidencia trabajamos con algo que se llama sinopsis del estudio. Se trata de una descripción del estudio data can come in. y allí aplicamos los datos. It's the more we have in this evidence, Mientras más información tengamos en este plan, más eficaces seremos durante el mismo ensayo. Así que estos datos se están convirtiendo say about the patient más importantes. this information is it does also Esta información también influye en nuestros planes posteriores. Por ejemplo, cuando estamos when this information cuando hemos finalizado exitosamente un ensayo y estamos pasando a la fase reguladora. The combination of patient experience La combinación de engagement is crucial. de la participación de pacientes y de los datos de los pacientes también es clave para las fases posteriores, para la aprobación, por ejemplo, de los fármacos. Así que se trata de un camino multidisciplinar y multidimensional de cómo proporcionar un valor añadido a esos procedimientos, de cómo diseñarlos y realizados. so Ilaria, can I just say Hilaria, ¿puedo decir algo? Los compañeros que trabajan en los datos vinculados a las experiencias de los pacientes outcomes research están también muy involucrados en lo que es la investigación de las evidencias médicas y son personas muy inteligentes. absolutely robust. Y la información que tenemos en estos documentos es muy robusta y muy precisa. Y ahora, bueno, pasemos a Estados Unidos. Vamos a Estados Unidos. Bueno, de hecho, me gusta estar más aquí. 23 Haldimand En Estados Unidos, en 2023, hubo provide guidance una reunión con diferentes actores para hablar sobre cómo la información propuesta por los pacientes se utiliza en la FDA y en diferentes órganos regulatorios. about this. ¿Tienes algún comentario en este aspecto? ¿Los pacientes en los Estados Unidos, de hecho, están realmente incluidos en estos procesos? It's a start. Como ya había dicho, es un comienzo, pero todavía no es lo suficientemente bueno, yo creo. Richness or where we can get these data is changing. El ámbito y la diversidad y la cantidad de los datos que estamos obteniendo está cambiando. We know that Su rol está jugando también la inteligencia artificial. even about the natural history of a disease. También estamos aprendiendo mucho más sobre la historia natural de las enfermedades. También sabemos que en redes sociales, en grupos en Facebook cerrados o en foros abiertos, los pacientes, sus Talking about their parejas, otras personas que cuidan de ellas, están hablando de sus experiencias. Y esto muchas veces no llega a a la literatura médica. Así que necesitamos crear herramientas y colaboramos con una organización que ha creado un marco ético y utilizamos las conversaciones, sus experiencias y las transformamos en datos que la FDA y otras organizaciones pueden utilizar y colaboramos con at medical meetings. organizaciones de pacientes y creamos reuniones y lo que generalmente oímos es salud mental, And so además de la propia enfermedad. Porque estos son los temas a los que llegamos y que estamos intentando incluir. Cuando trabajamos con organizaciones de pacientes, los pacientes muchas veces cuando hablan con sus médicos
it just becomes easier because it's your experience. Es más fácil cuando uno se ve representado. Exciting, and I think there will be Y creo que esto está muy bien. Estoy muy contenta de este desarrollo y creo que las personas con estas enfermedades y los que cuidan de ellas están más dispuestas a compartir sus experiencias, no solo en cuanto a la propia enfermedad, sino también todas las ramificaciones. Tengo una historia al respecto. daughter with a rare disease. Una persona que conozco hace 10 años tenía una enfermedad rara Into PubMed and y trabajaban en was take your daughter home. This disease is characterized by something called hyperphagia, which is en los medios y take your daughter home. Y lo que descubrieron, Have to lock up your trash can. lo que van a tener que hacer, van a tener que llevar a su hija a casa y van a tener que cerrar todas Devastated. las cosas en la casa porque las personas, los niños con esta enfermedad suelen comer todo hasta sí mismos. Y ella estaba devastada, estaba destruida completamente y se involucró en un grupo en Facebook y allí esto le ayudó mucho y en base a ello también la FDA descubrió que hay que incluir la voz de los pacientes para ayudarlos a sobrellevar estas situaciones, para reflejar las experiencias de los pacientes y convertirlas en datos reales. Kids head bobbing, faking falling asleep. Muchos padres, por ejemplo, estaban hablando de que los niños estaban pretendiendo dormirse. For their daughter of narcolepsy. Y así descubrieron que, de hecho, la niña tenía otro diagnóstico, que era narcolepsia. With a daughter. Entonces, Disease, super powerful. And esto también ha cambiado mucho su situación. encouraged a pharmaceutical company that had just brought a therapy to market for narcolepsy. Otra compañía farmacéutica ahora mismo está trabajando con la narcolepsia asociada a esta enfermedad rara que tiene la niña para investigarlo todo conjuntamente. Entonces, mi mensaje es, diríjanse a nosotros, pídanos que escuchemos sus necesidades. Hilaria, todo lo que tú has compartido y también todos los demás defensores, todo lo que han compartido con nosotros han cambiado la trayectoria de cómo trabajamos. Right for business. A veces se trata de hacer lo que hay que hacer, lo correcto, no siempre es bueno para la empresa, pero es muy importante para todos nosotros. Ahora ya nos hemos pasado de tiempo. Muchas gracias a todos. Me gustaría preguntarles a ustedes y a los demás representantes de empresas farmacéuticas. Data published. Queremos que se publiquen todos los datos, no solo para ensayos clínicos exitosos, sino para también todos los que fallan. Porque ustedes utilizaron datos que son de pacientes. They need to know. Y los pacientes necesitan saber si los ensayos fallaron, bueno, necesitan saber la razón. Need to know. Y no solo nosotros necesitamos saberlo, ustedes también necesitan saber por qué los datos fallaron. Así que hay buenos ejemplos. On scientific journal, this data Hay también publicados. need Necesitamos que ustedes hagan lo mismo, que también publiquen sus resultados, que garanticen que los pacientes que participen en los ensayos luego tengan her healthcare system reimburse the drug. los estados reembolsen el coste de los fármacos que los pacientes luego toman. Thank you, Annie. Thank you, Christine. Eso dicho, muchas gracias, Annie, Cristina y Michael, por este debate tan interesante. Y muchas gracias a ustedes. Lamentablemente no tenemos tiempo para preguntas, pero la próxima vez seguramente, porque tendremos 2 horas. Muchas gracias. Thank you.